네, 안녕하십니까. Hello, ¿Cómo everyone. están? 하나님께서 우리 위해 준비한 것들이 너무 귀한 것들이 많은데 There's so Hay many muchas precious cosas things that God has preciosas que prepared Dios for ha us. preparado para 하나님의 그 귀한 nosotros. 걸 받을 수 있는 그릇은 오직 마음뿐입니다. But Y the lo único que vessel that puede can receive the recibir lo precious que things of Dios ha God is the preparado heart. para nosotros es 마음을 el corazón. 조금만 조절하면 Nada If más you si uno adjust your heart controla just a un poco el little bit, corazón 마음이 하나님의 마음과 연결이 되면은 when your y heart si becomes se llega a connected with the conectar heart of con el God, corazón de 여러분 Dios, 말씀대로 하나님의 자녀가 되고 según according to como the word, dice you en la become a palabra, child of serán God. hijos de 하나님께서 Dios 여러분서 일하는 너무 신기한 사실들을 경험하게 됩니다. y And you will podrán discover amazing things experimentar of how cómo Dios God trabaja works inside of you. maravillosamente. 오늘은 열왕기 하에 있는 말씀을 읽겠습니다. Today we'll Hoy read the vamos a words in ver 2 Kings. Segunda de Reyes capítulo 5. 열왕기 5장입니다. 2 Kings chapter 5. Segunda de Reyes capítulo 5. We'll read from verse 1. Vamos a leer desde el versículo 열왕기 1. 5장 1절입니다. 2 Kings Segunda de chapter 5, Reyes verse capítulo 1. 5 versículo 1. 아람 왕의 군대 장관 나아만 그 주인 앞에 크고 존귀한 자 Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Wherefore consider, I pray you, and see how he seeketh a quarrel against me. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alcanzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Si leemos la Biblia escribió muy detalladamente acerca del corazón del hombre. El inglés es muy lógico y preciso, pero para expresar las emociones del corazón de las personas,
그다음에 히브리어가 아주 잘 돼 있어요. El lenguaje coreano y el hebreo está muy bien expresado, 문화는 정신문화하고 서양 문화, 물질 문화. porque la cultura oriental es cultura espiritual, o sea, cultura mental, y la cultura occidental es cultura material. 성경에 있는 그 맛을 좀 더 깊이 맛보려면 Para que uno pueda experimentar 한국어를 el sabor profundo de la Biblia, debe de aprender el coreano. El hebreo también es muy bueno. 한국어를 좀 가르쳐 줄 수 있습니다. Si lo desean, el inglés no puedo enseñar, pero puedo enseñarle coreano. Teniendo la misma Biblia, 영어로 읽을 때 느끼는 것하고 lo que uno siente 전혀 다른. lo que uno siente al leer en inglés y en coreano es totalmente diferente. 이런 얘기는 제가 암만 설명해 여러분이 이해 잘 못할 Aunque yo lo explique, ustedes no lo van a entender jamás. 우수하다는 얘기는 아닙니다. No estoy diciendo que el lenguaje coreano sea mejor, 사람의 마음을 표현하기 굉장히 pero 잘 para expresar las emociones del corazón, 영어로 개가 죽었다 할 때 어떤 단어를 쓰죠? por ejemplo, en inglés, para decir que el perro murió, ¿qué vocabulario utiliza? Dog died, que murió el perro. Died, 죽었다. que murió el perro. 죽었다. Murió el caballo, murió el padre, murió la madre, murió el presidente. 다이 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 다이. Die, 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 murió, 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 murió. Así está en inglés. En coreano, 죽었다는 단어가 de que la palabra murió, hay como 20 clases. 깜짝 놀라죠. Ay, es sorprendente, ¿no? 이제 아, 한국말 어렵겠네. Ah, entonces el coreano debe ser difícil. 20개의 죽었다는 단어를 어떨 때 쓴지. Entonces, ¿cómo, en dónde se utilizaría esos 20 vocabularios que significan que murió? 개가 죽었다. En coreano, decir que el perro murió, sí se utiliza que murió. 그리고 말이 Luego, 죽었다. que el caballo murió, la vaca murió. 죽었다는 단어 씁니다. Ahí se utiliza la palabra murió. 아버지가 죽었을 때 Pero cuando muere el padre, 개하고 같이 취급해 같은 죽었다 단어를 쓰지 않습니다. no se utiliza cómo va a utilizar el mismo vocabulario que cuando el perro muere. 죽었다 안 하고 Por eso cuando el padre muere no se dice que murió, sino que volvió. Volvió de donde vino. Se utiliza esa palabra, que ascendió. O se utiliza 소천했다 이런 단어 아주 서거하셨다. o ascendió o que falleció. 그러니까 왕이 죽었을 때 Cuando fallece el rey, 쓰는 단어 또 cuando muere el rey es diferente, 운명하셨다. que dejó este mundo. 근데 개가 죽었다 죽었다는 단어를 쓰지만 Por ejemplo, cuando el perro muere se utiliza la palabra que murió. 미운 놈이 죽었을 Por 때 ejemplo, cuando muere alguna persona que uno odia, 죽었다 안 그럽니다. no dice que murió, 뒤졌다. se dice 그다음에 또 que, que se echó 올로 갔다. o que se fue al valle 다음에 산골짜기로 갔다. o que se fue hacia el valle. 이렇게 단어가 다양스럽게 써요. O sea que se utiliza de esta manera tan variada. 이런 이야기는 Estas palabras, 이런 이야기는 전부 다 한국말 복잡하겠네. entonces el coreano, el lenguaje coreano debe ser muy complicado. Ay, yo no voy a aprender el coreano. Hace que uno piense de esa manera. Pero si uno lo aprende, 한국말이 el coreano 진짜 좋습니다. es realmente muy, muy bueno 마음을 표현하는 거나 para expresar el corazón, para expresar las emociones, 세계를 얘기하는데 para hablar el mundo del pensamiento. 영어가 굉장히 합리적인 언어지만 El inglés es muy lógico y razonable, 아직 영어는 한국말 따로를 한참 pero para que el inglés le alcance el lenguaje coreano aún está muy lejos. Esto no lo puede entender aquella persona que no conoce el coreano. En realidad no estoy hablando de lenguajes. Una vez fui a Argentina, fui invitado de una iglesia, entré y la persona que me vino a buscar al aeropuerto me miró y me besó en la mejilla. Ay, pero ¿qué le pasa a este hombre? En coreano nunca sucede algo así. Y fui a la iglesia, entré y la esposa del pastor me miró y me besó en la mejilla y me asusté.
태어나서 Desde que nací 여자에게 from a de una woman, mujer, 첫 키스였어요. era el primer beso que recibí de una mujer, era la esposa de ese pastor. Hasta ahí estaba todo bien. Cuando terminé de predicar, cuando salí del púlpito, estaban las mujeres y todos me besaban en la mejilla. No sabía qué hacer. 그 다음 주에 이제 저녁에 설교를 했습니다. and then in the Y evening, luego I gave tenía a que sermon. volver a predicar I was about to leave, 겁이 y 납니다. quería bajar y no tenía miedo. Y como no, yo no estaba acostumbrado, no podía salir y and then I luego asked them, yo pedí a señores, perdónenme, los coreanos, 그런 인사에 익숙지 않아요. aún no estamos acostumbrados a ese tipo de saludo. 한국식으로 인사해 줬으면 so 좋겠어요. please Por say hello favor, to le me the Korean agradecería way. que me puedan saludar And then they nodded de their manera heads. coreana. Y así se rieron y saludamos así y pasé de largo. Y estaba todo bien. En especial, 어떤 여자 화장품을 발랐는데 había mujeres con maquillaje 제가 제 얼굴에 화장품이 막 알레르기를 일으키고 y mi piel me daba alergias, me picaba It was hard. y era muy duro. 여기 저 남미에서 오신 분들 많이 계시죠? Aquí hay muchas personas que han venido de Sudamérica. ¿Es así? 괜찮습니다. Está bien. 근데 이제 그날 오후에 But Y that esa tarde afternoon, 이제 형제 자매들이 모여 있었어요. y estaban ahí reunidos los hermanos y hermanas 이야기를 and 했는데 I was y sitting there era talking el with tiempo them. de receso. 그분들이 저를 Estábamos compartiendo. ¿Y qué me decían ellos? 이야기하고 싶어요. Pastor, we wanna talk Pastor, to you. queremos hablar con usted. español 안 배우세요? Pero ¿por qué usted no aprende a hablar en español? Cuando me voy a Japón, las personas me dicen que aprenda japonés. Cuando me voy a Alemania, me dice que aprenda alemán. Y cuando me voy a Sudamérica, me dicen que aprenda español. Sí, yo también quiero aprender el español. Pastor, ¿usted conoce alguna palabra en español? Y yo no conocía. Buenas noches. Me acordé, buenas noches. ¡Wow! Y aplaudieron. 그다음에 이제 또 Y luego otra vez, 또 아는 거 있어요? ¿conoce otra palabra? ¿Algo más? Sí, tengo una más. 가사 수가사. Mi casa, su casa. 내 집이 네 집이다. Que mi casa es tu 아, casa. 이게 에스파뇰 하는 사람이 많아 재밌네요. Qué interesante, porque aquí hay muchas personas que hablan en español. Y luego le dije otra 또 vez, 아는 거 없어요? me dijeron otra vez, ¿no conoce otro vocabulario? No, no conocía más. Luego me acordé uno. ¿Y sabe qué dije? 뱃살에 무초. Bésame mucho. 사람들이 뱃삼에 무초하니까 And then when I said Y besame cuando yo dije, mucho, bésame mucho, 웃었어요. todos se rieron. ¡Wow! 왜 웃는지를 몰랐어요. I had Yo no no sabía idea why por qué they were ellos laughing. se reían. I Y asked yo the le dije al interpreter, intérprete por qué ellos se 왜 ríen. 목사님 뱃삼에 무초 Es 했잖아요. porque usted ha dicho bésame mucho. 뱃삼에 무초하는데 왜 웃느냐? Y pero ¿por qué se ríen? Porque haya dicho bésame mucho. Lo importante es 뱃삼에 무초 뜻을 몰랐어요. I didn't que know yo what no tenía besame mucho idea meant. de lo que significaba bésame mucho. 그때 한국에 뱃삼에 무초라는 En ese entonces, esa canción Bésame mucho estaba de moda. 우리나라 Era muy 노태우 popular. 대통령이 제일 좋아하는 노래가 뱃삼에 무초예요. President La No Tae-woo of Korea, canción, his favorite song was Besame la Mucho. canción favorita del presidente Do Tae-woo era Bésame mucho. Yo también canté bastante. 뱃삼에 무초. Bésame, bésame mucho. 근데 But Pero 무슨 뜻인지를 전혀 몰라. I had no sabía, no idea what tenía that idea meant. del significado. Hasta ese To entonces that yo no day, I had conocía. not known. 그때 처음으로 알았습니다. And I Ahí found yo out for the supe first por time primera that vez. 내가 뱃삼에 무초했는데 왜 사람이 웃느냐? Yo I said, dije Bésame mucho y por qué la gente se ríe. 목사님 뱃삼에 무초하는데 왜 안 웃어요? Y pues, pastor, ¿por qué no se van a reír? Por supuesto que se van a reír. ¿Por qué? 뱃삼에 무초라 했잖아요. You said Porque usted ha dicho Bésame mucho. 뱃삼에 무초가 무슨 뜻이에요? Pero What ¿qué does bésame significa mucho Bésame mean? mucho? 뱃사람아 키스하라. Que me bese, bésame. 키스미. Kiss me Que me bese very hard. mucho. 이해가십니까? ¿Me hago entender? 노래였어요. That's Y the meaning of the había song. sido que significaba eso. Pero yo no tenía idea del significado. Y bésame, bésame mucho. 아가씨들도 그런 노래 하잖아요. Las señoritas también cantaban esa canción. 키스에 난리 나지요. Imagínense si uno va y le besa, va a haber un escándalo. 근데 전혀
노래를 불렀는데 뜻은 몰랐어요. And I had been Aunque singing that song, but I cantábamos, pero didn't know no what it meant. conocíamos el 여러분, significado. 저는 어릴 때 성경을 Cuando yo 좀 era 배웠는데 pequeño, Even yo when I was aprendí young, la I learned Biblia. the Bible. 성경 스토리를 알았어요. And I Conocía learned la the historia de stories la in the Biblia. Bible. 성경에 이야기하고자 하는 하나님의 마음을 전혀 몰랐어요. But I had no idea Pero about the heart desconocía, of no tenía God that Bible idea wanted to tell me. de lo que Dios quería decirme. Until 1962, Hasta el año 베사메 무초를 1960, 부르면서도 even though I sang aunque, Besame Mucho, aunque cantaba Bésame 뜻을 mucho, 전혀 모르고 pero 불렀어요. I sang it without cantaba knowing the sin meaning of Bésame conocer Mucho el at all. significado de Bésame mucho. And to Para learn it, aprender eso, 아르헨틴까지 I had 갔었어요. to go fui all the way to hasta Argentina. Argentina. 거기 가서 베사메 무초 뜻을 알았어요. And there I Ahí yo learned the meaning conocí of el Bésame significado de Mucho. Bésame mucho. 1962년도에 En el año 1962, 죄 사함을 받고 난 뒤에 después de haber recibido el perdón de mis pecados, leí la Biblia 한 번 읽고 1, 2, 3, 10, 20, 30 veces. 성경에서 En la Biblia 나를 가르치는 것이 굉장히 컸어요. And it was era, so great me what the Bible enseñaba taught me. muchas cosas la Biblia. Everyone, Jacob, Jacob, 어떤 일이 났냐면은 ¿qué sucedió? 형 에서가 죽이려고 해서 Cuando Esaú quería matar a Jacob, 어떤 아람으로 피하여 도망을 se escapó a Patanaram 도망을 갔는데 and he ran y away. se escapó 우물가에서 라헬을 만나 둘이 결혼을 합니다. y And se he encuentra meets con Rachel Raquel at en the el well, pozo and the two of them get married. y se casan. 그랬구나. Ah, sí, así pasó. 근데 그 전에 And Pero before antes, that, 아브라함이 Abraham 자기 늙은 종을 보내서 he sends his envió a old su siervo servant viejo 이삭의 아내를 데려오라고. to y find le the dijo wife para for que his son traiga Isaac. la esposa de 이삭의 Isaac. 아내와서 그 메소포타미아로 가죠. And to Y se find the fue a son for buscar Isaac, the old para, servant goes to para la esposa Mesopotamia. a Mesopotamia 우물가에서 리버가를 만나. And y se there encuentra he en el meets pozo con Rebecca Rebeca. at the well. 그냥 그랬어. Oh, Ah, yeah, okay. eso. 모세가 pasó. 애굽 사람을 죽이고 And then Y Moses, after he killed an Moisés Egyptian, mató al egipcio Pharaoh tried y to se kill him, and Moses escapó. ran away. 미디안에서 And then Y en Midian, Midian, 우물가에서 시포라를 만나는 거야. en el pozo, se encontró con Séfora. 요한복음 4장에 보면은 and then Y in si John vemos chapter en San 4, Juan capítulo 4, Jesucristo 사마리아 우물가에서 사마리아 여자를 만나. at the se well in encuentra Samaria, en el Jesus meets pozo the con la mujer Samaritan woman. samaritana. 예수는 우리 신랑이잖아요. Y Jesus, he's our Jesús es groom. nuestro 그 esposo. 여자는 그날부터 예수님을 Desde ese día, 신랑으로 이제 마음의 신랑으로 en su 삼고 corazón, 사는 거죠. And from that day on, this recibió woman a received Jesucristo Jesus into her como heart as su the groom of esposo. her heart. 그러고 성경은 신부를 La Biblia está hablando, representa 그때부터 저는 이제 a la 결혼하기 esposa. 전인데 And at that time, it was before I was Eso fue married. antes de casarme y me quería casar 우물가에 자주 갔습니다. y varias veces me iba al pozo para ver si no estaba mi esposa por ahí. Pero no encontré a mi esposa en el pozo, sino me encontré en la estación de tren de Puchon. El misionero John Anderson me dijo, vamos conmigo, vamos de paseo, y me presentó a mi esposa y así nos casamos. Lo importante es, es asombroso todas las cosas que nos enseña la Biblia. Si leemos la Biblia, It makes us so realmente happy. nos hace muy feliz. 바울과 신라가 저 많은 귀신 들린 여자 귀신을 쫓았습니다. No, Pablo y Sila echaron demonios de muchas personas y echó demonios de una mujer. Ellos fueron golpeados y fueron encerrados. 너무 고통스러웠습니다. Era muy sufrido. Ay, me duele. 왜 우리는 이런 어려움을 겪어야 돼? ¿Por qué nosotros siempre debemos de pasar esta dificultad? ¿Por qué debemos de sufrir? ¿Por qué debemos de recibir persecución? Y ahora, ¿cómo vamos a salir de la 아무도 cárcel? 무슨 일이 날 전혀 몰랐어. Y no sabían qué iba a suceder luego. 근데 밤중쯤 되어서 Pero cuando era de noche, 우리 신라가 하나님의 찬송하고 기도했어. Pablo y Sila empezaron a alabar al 왜 Señor. 밤중쯤 돼서 그랬습니까? ¿Por qué ellos empezaron a cantar en medianoche? Porque
hasta ese entonces, si ellos miran la situación, solamente había dificultad, porque ellos estaban encadenados, estaban encerrados en rejas, no sabía cuándo ellos iban a salir, estaban sufriendo, solamente había desesperación. Pero en ese momento Pablo y Silas, ellos miraron a Dios. Ellos miraron a Dios. Entonces esa situación no era nada. Lo más asombroso es cuando Dios empezó a trabajar en el corazón de Pablo y Silas. No fue cuando ellos estaban en desesperación, no fue cuando ellos estaban cuando ellos estaban preocupados, cuando ellos tenían miedo, cuando ellos estaban agradecidos y alababan al Señor. Hasta unos minutos antes ellos estaban mirando solamente la situación. Sus corazones estaban llenos de dificultad y sufrimiento. Pero llegando medianoche, en el corazón de Pablo entró Dios. Antes había desesperación, preocupación, ansiedad y sufrimiento. Pero mirando a Dios, sucedió algo asombroso. Sus corazones fueron cambiados. Cuando la mujer adúltera estaba en desesperación, se encontró con Jesucristo. Jesucristo no hizo otra cosa, sino hizo que abundara en el corazón de esta mujer gozo y agradecimiento. En la Biblia dice, el que hace la paz, el que hace la paz. El que hace la paz, el hacedor de paz. Entonces, el que hace hacer la paz. Jesucristo, que es lo que hace, nuestra relación que está en enemistad con Dios, hace la paz a través de Jesucristo. Nosotros éramos enemigos de Dios, pero por medio de Jesús nosotros podemos ser uno. Y después de que sucedió en mi corazón, me encuentre en la situación que me encuentre la situación que me encuentre el sufrimiento que encuentre, esto, aunque sea de gran sufrimiento, aunque sea de gran dificultad, si está Jesucristo, no hay ningún problema. Había muchas dificultades en mi vida, había mucha pobreza, había mucha persecución, pero, señores, no había ningún problema que Dios no lo haya resuelto. Todos los problemas que enfrenté a través del Señor fue felicidad, fue gozo, fue alegría. Si nosotros vemos en Segunda de Reyes, capítulo 5, el general Naamán estaba por perder todo, pero él fue muy valeroso porque salvó al país, pero era leproso. Un día estaba peleando contra Israel y trajo una mujer cautiva de la tierra de Israel y la trajo como esclava y le dijo a su mujer, es muy linda esta muchacha, ¿verdad? Y me pareció que te vas a aburrir mucho estando en la casa, por eso te traje para ti. Y esta mujer, entonces desde ese momento, era la esclava de la casa de Naamán. La historia comienza aquí. Esta historia es muy interesante. ¿Por qué? En una casa habían dos mujeres. Una es la mujer de Naamán y la otra es la esclava. La mujer de Naamán era linda de rostro, tenía posición, tenía poder, tenía dinero. Ella tenía todo lo que las personas del mundo querrían. Pero esta mujer vivía siempre en preocupación.
Ay, ahora está empeorando la enfermedad del general. Ahora sus manos no tienen más fuerza. Ah, ya huele mal. Ah, ¿qué va a hacer si lo echan? Y estaba muy preocupada. Y habían dos mujeres en la misma casa. Y esta esclava no era cualquier esclava, sino que fue cautivada del país enemigo. ¿Y cuándo entonces ella iba a poder dejar de ser esclava? No tenía salario. Era una esclava. Si ustedes hubiesen estado en su lugar, si ustedes fueron cautivadas, Señor, ¿qué he hecho mal para que usted me traiga aquí como esclava? Yo no soy ni hombre, soy mujer. ¿Y por qué yo tengo que ser cautivada? ¿Por qué usted no me ha salvado? Se quejarían, murmurarían todo el día. Quiero ver a mi hermano, a mi padre, a mi madre, a mis amigos. ¿Hasta cuándo yo tengo que estar aquí sirviendo a un leproso? Se supone que su corazón tendría que estar lleno de rencor, disgusto. Pero ¿cómo vivió esta esclava? El general es leproso. Entonces yo le voy a decirle a él, si él se va junto al profeta de Samaria, él lo sanaría. Y entonces si él se sana, ¿qué va a pasar? Va a ir toda preocupación. Entonces va a llenar de gozo y de alegría. Entonces yo también podré tener gozo. Y así Dios permite el gozo en medio de la desesperación. Y para tener la licencia de conducir, ¿qué es lo que se hace? ¿Y cuál es el test que recibí primeramente? ¿Cuál es el examen que uno recibe si uno es daltónico o no? Aquellos que son daltónicos no se les permite la licencia de conducir. ¿Por qué? Porque uno debe de poder diferenciar el semáforo si es rojo, amarillo o verde. Porque si uno no puede diferenciar, va a tener un accidente. Todas las personas pueden ver, pero hay personas que no pueden ver el color verde. Hay personas que no pueden ver el color rojo. Hay personas que pueden ver todo, pero no pueden ver el color amarillo. Ven otros colores, pero esos colores no pueden diferenciar. A esas personas se les dice daltónico. Entonces, a esas personas no se les permite la licencia de conducir. ¿Y Satanás qué ha hecho del hombre? No nos ha hecho daltónicos, sino ha hecho que uno no pueda ver a Dios. Pero si ustedes llegan a conocer la Biblia, si ustedes siendo libres del daltonismo, van a poder llegar a ver a Dios. Estando en medio de la guerra con los filisteos, y ya que no podían ver a Dios, estaban temblando. Saúl tenía miedo, pero David no fue así. Peleaba contra el gigante Goliat. ¿Cómo pensaba David? Tú no me puedes ganar, porque yo no peleo yo, sino Dios peleará en vez de mí. Y Dios sí o sí te va a ganar. Y por eso, mirando al gigante de Goliat, el rey estaba temblando, las personas estaban temblando, pero mirando a Goliat dice: hey tú, hoy yo te voy a matarte. Y Goliat se reía. Todo el pueblo de Israel murió. ¿Cómo va a salir un niño a pelear contra mí? Y se reía.
Y David le dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David creyó con seguridad. David vio a Dios, conocía a Dios, sabía de que Él estaba con él. Señores, el problema no es que uno esté enfermo, el problema no es que uno sea pobre, el problema no es que uno haya tenido un accidente, el problema no es que los hijos tengan problemas. En la vida solamente hay un solo problema. ¿Cuál es? Cuando uno no tiene los ojos para ver a Dios. Entonces todas las cosas son problemas. Pero si ustedes pueden abrir los ojos para poder ver a Dios, entonces sea el problema que sea, no va a ser ningún problema. Miren lo asombroso. Es asombroso, ¿es así? Yo experimenté muchas veces a ese Dios. Y mediante ese Dios, yo pude obtener la fuerza para poder caminar. A través de Dios, pude obtener gozo y pude tener agradecimiento. Cuando yo fui por primera vez a Daegu y empecé a predicar la palabra, en ese momento nosotros éramos como 20 hermanos y éramos muy pobres. Un día vino una señorita. Esa señorita trabajaba en una fábrica nacional de moneda y timbre. Yo le dije, ¿no te gustaría tener estudio bíblico en tu trabajo? Sí. Y estaba muy lejos. En realidad, si uno maneja, si tiene auto, en una uno podría ir, pero cambiando de bus en otro, uno tiene que cambiar 3 veces. Entonces demoraba más de 2 horas. Y nosotros habíamos quedado tener el estudio bíblico y al lado estaba la Universidad Yeongnam y dentro de la Universidad Yeongnam y había un edificio anterior y después del almuerzo, cuando yo llegaba ahí, y era la hora de salida. Entonces venían 1, 2 y más señoritas de a uno. Y a la noche nosotros teníamos estudio bíblico. Y teniendo estudio bíblico, desde las 7, 8, 9 hasta las 10 más o menos. Y luego ellos entraron otra vez a la fábrica. Hasta ahora yo recuerdo y me hace muy feliz. Y hasta la estación del bus quedaba como 1 kilómetro. Y todo el lado estaba muy, muy oscuro. Y tenía que caminar hasta ahí y veía brillar las estrellas. Y yo estaba muy feliz. Hoy Oki recibió la salvación. Viendo cómo una persona recibe la salvación y está feliz. Entonces creo que la próxima vez Myunghwa va a recibir la salvación. Estaba muy feliz. Y cuando me subía, el bus era el último bus. Y en ese tiempo, el bus de esa hora se llenaba de humo, de cigarrillos. Y cuando me bajaba del bus tenía que sacudir el saco. Y llegaba a medianoche y cuando llegaba mi esposa estaba ahí sentada a la puerta agarrando a la bebé y se estaba durmiendo.
Ah, si mi esposa hubiese tenido este gozo que tengo yo, ya que estaba todo el día en la casa. 근데 저는 나가서 사람을 Y 부딪힐 cuando yo 때 me encontraba con las personas, 너무 신기한 lo 것은 maravilloso es, 나는 나는 형편없는데 aunque yo no era nada, 누구든지 저를 만나서 pero 보면 quien sea cuando se 저는 encontraba 작은 교회 conmigo, 목사로 봐요. por supuesto que ellos me ven como un pastor de una iglesia pequeña, pero cuando hablan conmigo, ellos se asombran, se asustan, porque dentro de mí, en mi corazón está Jesucristo. 나 무슨 얘기를 하든지 Y diga lo que diga, 예수님의 이야기를 하는 yo hablo acerca de Jesús. 예수님을 느끼고 Puedo 예수님의 마음을 y 같이 sintiendo a Jesús, uniendo su corazón con Jesús, desde ese momento, una vez que fluye el corazón de Jesús, 달라지는 걸 y al ver que cambian, 너무너무 y estaba muy agradecido, 말할 수 없이 estaba muy feliz, 제가 복음을 한 사람이 죄에서 predicando la palabra, como una persona es libre de sus pecados, como el Espíritu Santo entra y llega a ser cambiado y tiene gozo y tiene alegría, 너무너무 y estaba muy feliz. Una vez, en nuestra iglesia, 아주 뚱뚱한 부인. vino una señora muy gorda. 하여튼 뭐 우리 교회에서 그 부인만 뚱뚱한. Y por supuesto, en nuestra iglesia no había otra persona más gorda. Nunca la abracé, pero más o menos tiene este tamaño. Es muy grande. Cuando ella se sienta, un tercio de su cuerpo está en la silla y 2/3 está fuera de la silla. Una vez 며칠 뒤에 저를 찾아 vino a la iglesia y unos días después vino junto a mí y ella me contó acerca de su pasado. 자기가 옛날엔 굉장히 날씬해. Dice que ella era muy flaca. 지금 그 부인 한 150kg쯤. Ella ahora pesará 150 kilos. 그때는 한 60kg가 안 돼. Dice que en ese entonces ella no pesaba 60 kilos. Ella me contaba acerca de su pasado. 건축과를 졸업. Ella terminó en 자기 la 소원이 Universidad de Arquitectura. Su sueño, 지구에 자기가 왔다 간 표시로 como un señal de que ella estuvo en la tierra, que ella nació, dejar un edificio histórico. 이제 건축물을 막 열심히 Y ella estudió muy duramente acerca de la arquitectura. También visitó y vio muchos edificios 그래서 어느 건축회사에 y entró a una compañía 정말 de arquitectura. 앞이 장래가 참 유망. Y de verdad ella tenía un futuro brillante. 취직을 했어. Entró, consiguió el trabajo. 일을 보러 하는데 Una vez estaba haciendo los trabajos de la compañía 8층짜리 빌딩을 y la compañía estaba construyendo un edificio de 8 pisos. 저녁 6시까지 인부들이 막 일을 Entonces, desde la mañana hasta las 7 trabajaban los obreros 10시에 모든 게 끝나 인부들은 다 y después de que todos los obreros se retiran del lugar, el edificio queda vacío y de la compañía, desde el 8º, 7º, y tenía que controlar 그런 걸 검사하는 거예요. con la medida cada piso, si está según el plano o no. Y entonces con su jefe, con un supervisor, y estaba revisando cada piso 이제 8층을 y terminaron de revisar el 8º piso, fueron al 7º piso y el hombre le abrazó 그 건물은 아 y en ese edificio no había nadie. 강간을 Ella fue violada 너무 억울하고 y le dio mucha rabia y enojo. 고발하고 싶었는데 Quería denunciarlo, 고발하게 되면은 pero si reportaba, 자기가 강간당한 여자는 걸 알게 되면 남들이 이상하게 생각할 거예요. entonces todo el mundo iba a saber de que ella 고발도 es 못하고 una mujer violada. 그냥 하루하루 뭐 고민 속에 Y no podía denunciar y estaba preocupada. 평소 생리가 없어서 Y como estuvo así unos meses y como su periodo no era regular, 인생에서 상상도 못했어. ella ni se había imaginado, 몸이 이상한 걸 느꼈어. pero sentía algo extraño. 병원에 가볼까? Ah, me voy al hospital 한번 바빠서 y 병원에 estaba muy ocupada y no pudo. 임신 테스트를 Y 했는데 hizo un test de embarazo y salió positivo.
y se asombró, se asustó. 정말 난 왜 부르네? Ah, ¿por qué yo soy tan infeliz? 몇 날을 생각했어. Pensó durante varios días. 유산을 하고 싶어. Quería abortar. 내가 결혼도 안 한 여자 아기가 안 나기 얼마나 부끄러운 일이야. Es una vergüenza que una mujer soltera tenga hijos. Y ella decidió en abortar y fue en el vehículo. Pero parecía que el bebé conocía que iba a morir, le empezó a patear. La mujer dijo, yo no te quiero, yo no te quise, yo tengo mi vida, yo no te quise. Y cuando se bajó del auto y estaba dirigiéndose al hospital, pero parecía que le golpeaba más fuerte. Y así no pudo abortar y regresó llorando y pensó nuevamente. Pensó durante varios días. Pero en el corazón de la madre, en el corazón de esta mujer, se estaba formando el corazón de madre. El amor de madre se estaba formando en ella. Un día, bebé, perdóname, yo pensé mal. Y para vivir yo bien, ¿cómo yo te voy a matar a ti? Sí, yo te voy a tener. Solamente quiero que tú seas feliz. Solamente quiero que seas sano. Y así esta mujer decidió a tener el bebé. Renunció a su trabajo y fue a aprender la peluquería. Y ya trabajaba como peluquera. El sueldo que cobraba era ni siquiera la mitad de lo que cobraba antes. Consiguió una nueva casa y ya que iba a ver que todos lo iban a ver como extraño que una mujer soltera tenga hijos, entonces dejó de conectarse con sus amigos y llegó a tener al bebé, era un varón y vivió una vida muy feliz. Y le daba pecho y trabajaba, hacía permanentes y así estaba viviendo. Pero en ese tiempo y empezó a acercarse un hombre hacia ella y no tenía mucho interés en él y pensó de que todos los hombres son ladrones. Pero este hombre le trataba muy amablemente. Ay, ¿por qué usted vive así sufriendo? ¿Y por qué vive así ganando tan poco? Y un día estaba tomando un café y después de que estaban tomando el café, le dice, ay, me da mucha pena. ¿Por qué, señora, usted vive así? No hace falta que usted viva así, puede vivir más. Y al principio ella no entendía y le preguntó, ¿usted tiene dinero? ¿Por qué? Usted invierta en nuestra empresa. Entonces nosotros le vamos a entregarle mucho interés y usted va a poder vivir confortablemente. Y ella se dejó convencer y fue al banco y hipotecó la casa que tenía y retiró todo el dinero que podía. Y le entregó ese dinero al hombre y el hombre calculó y le dijo cada 5 del mes le va a entrar el interés. Y el interés era mucho y estaba muy contenta. Y entonces así podía pagar el interés del banco y podía vivir bien. Y estaba feliz. Y le dio el número de la cuenta corriente. Y al día siguiente, este hombre se escapó al extranjero. Entonces vino el rumor de que decían de que él se escapó. No puede ser, pero yo confié en él, no puede ser.
Y ella ya estaba sufriendo, padecía de neurosis. ¿Por qué los hombres son así? I trusted him. Si yo confié en él, desde ese día ella no podía dormir más. Cuando When she would lay down trying to ella fall se asleep, acostaba para dormir, venían muchos pensamientos. Si yo no pago el interés, entonces el banco me sacará la casa y cómo yo voy a vivir con el bebé. Y pensamiento tras pensamientos. another thought. Un día apenas dormía 15 minutos y después se despertaba otra vez. Y apenas podía dormir otros unos minutos. Sucedió algo raro. Y vio de que ella estaba muy robusta y se pesó y pesaba 62 kilos. Dios mío, ¿por qué estoy tan gorda? Peso 62. Las mujeres coreanas, para las mujeres coreanas, gastan mucho dinero para adelgazar, ya que ella no podía dormir bien y seguía engordando. 70 kilos, 80 kilos, 90 kilos, 100 kilos, 110 kilos, 120 kilos. Y empezó a engordar y engordar. Y llegó a ser muy, muy grande. Un día envió a su hijo a la casa de sus padres y se miró al espejo. Y se miraba al espejo y parecía un monstruo. Antes yo era delgada y antes yo tenía un futuro. Pero ¿qué me sucedió si el banco me saca la casa? ¿Cómo yo voy a vivir? Y estaba en medio de gran sufrimiento y decidió suicidarse. Y cerró todas las puertas de hacia adentro, agarró un cuchillo y empezó a cortarse la muñeca para morir. Y empezó a cortar 1, 2, 3, 4. Y se desmayó y se estaba muriendo. Su padre, que nunca la había visitado, ese día la visitó y se dio cuenta que tocaba la puerta, pero nadie abría, y se dio cuenta que la puerta estaba cerrada de hacia adentro. Y entonces su padre tuvo miedo y rompió el vidrio y entró para adentro. Y su hija estaba derramando sangre, muriendo. La llevó al hospital, recuperó, o sea que llegó a estaba viva aún, pero ella, en vez de cortar la arteria, cortó hasta los nervios y ni siquiera podía trabajar en la peluquería. Y ella estaba sufriendo y buscó a un shopping, al gerente, y le explicó su situación. Yo estoy pasando estas dificultades. Por favor, que me ayude, que me dé un trabajo. Entonces el gerente vio de que cómo podía contratar a una mujer que no puede usar la mano izquierda, y le dio un trabajo de recoger los cajones y recoger y colocarlo a un rincón. Y ella vivía esa vida tan miserable, recibiendo un poco dinero nada más. Pero ese día, un día llegó a nuestra iglesia y habrá venido como 2 semanas. Y en el corazón de esta mujer llegó a escuchar cómo Jesucristo limpió todos nuestros pecados. Ella fue libre de todos sus pecados. Ella estaba muy, muy feliz. Y luego volvió a casa y dice que por primera vez ella en su vida podía dormir en paz. Mi pecado han sido tan limpios. Mi pecado están tan limpios como la blanca nieve. Estaba muy, muy feliz. Yo vine aquí en Nueva York, hace mucho frío,
y la nieve no se derrite. Y sigue ahí la nieve de ayer. Normalmente se derrite, pero no se derrite para nada. Cuando me despierto a la mañana, en el patio siguen la nieve igual que ayer. And what am I think of? ¿Qué dice en la palabra? Que está tan blanco como la nieve, más blanco que la nieve. Y ella estaba muy feliz porque sus pecados han sido limpios. En medio de la paz, ella pudo dormir. Pudo dormir 2 horas. Ella que dormía apenas 10 a 15 minutos, pudo dormir 2 horas. Pero eso no era todo. Después empezó a dormir 3, 4, 5. Ahora ella duerme 7 horas. Estaba muy feliz. Estaba muy agradecida. Una vez, yo estaba en la iglesia. Me dijo, pastor. Ella, donde sea, ella grita, pastor. Y estaban todos ahí. Y me encontré y me dice, escúcheme, pastor. Pastor, hace unos días me dolía demasiado mi muñeca. Ay, Dios, ¿por qué me duele tanto? Yo te recibí el perdón de mis pecados. ¿Por qué me duele tanto mi muñeca? Dice que lloró. Y a la mañana temprano, al día siguiente, fue al doctor y el doctor le dijo, puede hacer esto, y se podía mover. Y se conectaron los nervios. Sucedió un milagro. Estaba muy feliz. De verdad estaba feliz. Un día, y pudo ganar un poco de dinero, juntar, y llevó al banco. Y el empleado se asustó. Señora, sígueme a mí. Y subió al 4º piso y fue a la oficina del gerente. Y el empleado le explicaba al gerente, esta señora tiene esta cantidad de deuda, y ya que ella no pagaba el interés, yo fui a la casa de ella. Y ella era tan pobre que yo no tenía palabras. Y yo no tenía otra opción que salir. Pero mire, este dinero que ha traído ni siquiera era el 10% de lo que ella debía. Y el empleado le explicaba al gerente, y el gerente, escuchando todo lo que le decía, y le dijo, señora, muchas gracias. El banco le prestó el dinero, pero usted no pudo pagar. Pero nosotros estamos muy agradecidos por el corazón que ha demostrado. Nosotros vamos a perdonarle toda la deuda que tiene. Cada vez que me encuentro con ella, pastor, escúcheme. Estaba tan agradecido. Un día, ella me llamó. Nunca ella me llamó, pero me dijo, pastor, ¿cómo está? Esta noche nosotros vamos a tener reunión de célula. Usted debe de venir sí o sí. Tiene que venir sí o sí. No puede dejar de venir. Entonces me fui ese día. Era que me iba por primera vez a esa casa. Entré por primera vez a esa casa. Se reunieron los miembros y ella testificó. Ella tenía dificultad porque no tenía casa, pero de la municipalidad del distrito de Puchon, y este distrito de Socho tiene mucho dinero. Y ellos compraron apartamentos muy viejos, y ellos arreglaron luego, renovaron todos los apartamentos, y llamaron a aquellas personas pobres de ese distrito, y a un precio muy barato le dejaron alquilar. Y al principio el piso que le tocaba a ella era subte, pero a la persona que iba a venir en el segundo piso no entró, y
le dijeron que ella podía entrar en el segundo piso. Ella estaba muy agradecida, lloraba el día que se estaba mudando porque ella podía mudarse en el segundo piso. Ella estaba muy agradecida. Cada vez que yo me encuentro con esta señora, aunque ella no hizo nada bien, pero Dios fue su padre y ella fue su hija. Y vive recibiendo gran bendición. Un día me decía, pastor, ¿sabe qué? He bajado 10 kilos y estaba muy contenta. Según mi punto de vista, me pareció que estaba igual, pero ella estaba muy feliz. Cuando se conecta nuestro corazón con Jesucristo, cuando se conecta el corazón de ustedes con Jesús, ¿saben qué es lo que Dios hace en nosotros? Imagínense, el padre de ustedes se preocupa por ustedes, pero con un amor mucho más grande que el padre de ustedes, y le ayuda, le guía y le apoya. Cuando se reúnen los hermanos en nuestra iglesia, hay un tiempo de testimonio. Entonces cada persona pasa y testifica. Y cada vez que yo escucho los testimonios, y en mi corazón realmente se conmueve. Nosotros que somos sucios, usted nos ha lavado de nuestros pecados y nos amó. Y eso pasa. ¿Qué es lo exacto? Y ahí se conecta, cuando se conecta el corazón nuestro con Dios. ¿Qué es lo que le duele más? ¿Qué es lo que le da más pena a Dios? Jesucristo vino y nos ha lavado tan blanco como la nieve todos nuestros pecados. En cientos de partes de la Biblia dice de que nuestros pecados están tan limpios como la nieve. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Vuélvete a mí porque yo te redimí. En Isaías capítulo 44, versículo 22, dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Yo ya te limpié, ya limpié, tú eres limpio, ya te redimí, tú eres perfecto, tú eres santo. En muchas partes de la Biblia dice, pero muchas personas dicen delante del Señor, 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 yo soy un pecador, perdóneme. Ellos no creen en la cruz. ¿Por qué Jesucristo murió en la cruz? Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En la Biblia dice claramente, hoy en día muchos miembros de las iglesias diciendo de que creen en Jesús, pero no están creyendo enJesús. Jesucristo, ¿qué significa? Que es la salvación de Dios. Tendrás un hijo y llamarás su nombre Jesús, quien salvará a su pueblo de sus pecados. Y Jesucristo murió en la cruz y nos ha salvado del pecado. Ya han pasado 2000 años. Pero aún, ay Señor, aún soy pecador. Perdóneme de mis pecados. ¿Sabe qué significa? Significa de que, Señor, usted todavía no ha limpiado mi pecado. Yo no soy limpio aún. Eso sería la conclusión. Eso es muy lamentable. Lo importante es, cuando Jesucristo murió en la cruz, Jesucristo no nos limpió a medias nuestros pecados. No es que Él limpió solamente el pecado del pasado, sino todos nuestros pecados para siempre. Para limpiar,
못 박히셨습니다. para limpiar para siempre, ha sido 물론 여러분 crucificado 죄를 en la 짓고 죄의 cruz. 가치 또 느끼고 죄의 고통도 Por 있겠지만 supuesto que habrá condenación y habrá sufrimiento por el pecado, pero 이제 여러분의 마음에 이런 생각을 믿지 말고 no hay que creer en los pensamientos que se levantan en ustedes, 말씀을 믿는 게 sino creer en Jesucristo es creer en la palabra de Dios. 아멘. Amén. Amen. 그 하나님의 말씀을 믿는 걸 Creer en esa palabra. Word of God. 성경 신구약 66권에 En los 66 libros de la Biblia, en muchas partes lo dice, 하나님은 우리 죄를 사했다. que God says that he forgave our Dios sins. limpió nuestros pecados, que Él no se acuerda más de nuestros pecados, que limpió tan blanco como la nieve nuestros pecados. Pero las personas, 사탄이 속에 넣어준 생각에 따라 según los pensamientos que ha metido Satanás, dicen que son pecadores. 그러면 여러분 우리가 죄를 사는 예수 십자가 피밖에 없는 Lo único que puede limpiar nuestros pecados es la sangre de Jesucristo. 피가 우리 죄를 못 씻었다면 Y si la sangre de Jesucristo no ha podido limpiar nuestros 다시 pecados, 죄 사함을 받을 다는 길 entonces no hay otra manera de poder recibir el perdón de nuestros pecados. No puede uno menos que recibir destrucción. Para limpiar nuestros pecados no está en otro lugar, sino está en la sangre de Jesucristo. Leyendo la Biblia, lo asombroso es en la casa de general Naamán, la esclava le dice a la esposa de Naamán, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra, dice. Aquí esto es muy interesante. ¿Qué dice? Dice, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. No le dice que él a lo mejor sanará de la lepra. No dice así. A lo mejor puede ser, yo no sé muy bien, ¿será que podrá? No dice de esa manera. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra, dice. Le dice con exactitud, le dice perfectamente. Nosotros creemos en ese Dios. Vamos a suponer que Dios se equivoca. Eso es la responsabilidad, es de Dios, no es nuestra. Aunque no ha limpiado y dice que nos limpió, pero si Dios dice que nos ha limpiado, quiere decir que somos limpios. Eso es creer en la palabra que Él dice. Si en la palabra dice, en la palabra dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí aparece una historia muy interesante. Es acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba ofreciendo el bautismo del arrepentimiento. Dice que arrepiéntanse, que él estaba ofreciendo el bautismo de arrepentimiento. Un día Jesucristo vino junto a Juan y le dice a Juan, también bautízame. Y Juan se asusta. Yo debo de ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Entonces Jesucristo, ¿qué le dice? Deja ahora. Deja ahora. Porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Como nosotros hemos pecado, nosotros somos pecadores, nosotros no tenemos justicia. Pero Jesucristo obtuvo toda la justicia. Él es el que nos tiene que dar a nosotros. Porque solamente de esa manera nosotros podemos ser justos. Por eso dice, así conviene que cumplamos toda justicia. Y si nosotros vemos en Levíticos, aparece acerca de la expiación.
어떤 La ofrenda de expiación, si una persona peca, commits a sin, 흠없는 어린 양을 가져 tiene que traer un animal que no tenga defecto 양에게 우리 죄를 넘기는 y tiene que pasar el pecado al animal. 사람은 이제 제사들 양의 머리에 안수랍니다. Entonces, ¿qué es lo que es aquí? La persona que ha pecado pues, hace la imposición de mano y así el pecado pasa al animal. 6장 21절에 보면 Si nosotros vemos Levítico capítulo 16, versículo 21, que dice ahí, what it says is, 아론은 두 손으로 산염소의 머리에 안수. y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo 이스라엘 백성의 모든 허물과 죄를 고하고 y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de 그 Israel, 죄를 염소의 머리에 두어 todas sus rebeliones y todos sus pecados y poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. 속죄 제사를 드릴 때 Y cuando se ofrecía en el Antiguo Testamento la ofrenda de expiación, 죄를 양에게 건너가는 일. ¿qué es lo primero que hace? Hacer la imposición de mano, pasar el pecado al animal. 아론 두 손을 산염소의 머리에 안수하고 Dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío 죄를 vivo. 염소의 머리에 두어라. and put that Dice, sin upon the head pondrá of the su goat. mano sobre la cabeza del macho cabrío vivo. 넘겨가야 And those Así sin must be tienen placed que upon primero pasar the el lamb. pecado al animal 죽을 때 우리 죄가 y así cuando muere el animal uno puede recibir, puede ser expiado. And so Por Aaron eso, lays ¿qué his es lo both que his hands hace? on the Dice head of que the va a live poner sus goat, manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Este es el proceso como uno puede ser expiado de sus pecados. John the Baptist, Juan he el gives Bautista baptism estaba in the River ofreciendo Jordan, el bautismo came to Jesus. de arrepentimiento, vino Jesucristo, le dijo que quería ser bautizado. Juan se asustó y le dijo, yo debo ser bautizado por ti. ¿Y cómo tú vienes a mí? Y entonces Jesucristo le dice, Suffer it to be so deja now. ahora para que así cumplamos toda justicia. ¿Qué es lo que se va a cumplir? Dice que deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué cosa? Toda justicia. Entonces, quería hacer para que todos puedan tener la justicia. Entonces, ¿cómo se forma la justicia? Y Juan el Bautista ofreciendo el bautismo, él llega a bautizar a Jesucristo en ese momento que pasó. Y dice Dios que Él es mi Hijo amado. Él era, Juan el Bautista era el último sacerdote. Y como sacerdote, y como el pecado del mundo, y para poner sobre la cabeza. Y como en el Antiguo Testamento ponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesar sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, asimismo quería pasó todo el pecado del mundo sobre Jesucristo. Al día siguiente, cuando Juan vio a Jesucristo, ¿qué dijo? Mirando Jesús dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El día anterior, cuando bautizó a Jesucristo, en ese momento, como anteriormente ponían las dos manos sobre la cabeza del macho cabrío, y Juan el Bautista ofreciendo esta ofrenda de expiación, poniendo las manos sobre Jesucristo, cargó todo el pecado del mundo. Y por eso dice Jesucristo, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia.
John saw Y al Jesus día coming to siguiente him. Juan 세상 죄를 el Bautista vio 하나님의 a Jesucristo Behold, the Lamb y of God mirando a who takes Jesucristo away dice, the he sin of aquí the el world. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Everyone, Jesus 요한이 said, 말했습니다. John said in the Y word, Juan dice, 유대인의 죄를 지워하는 하나님 어린 양이 behold, the Lamb of God who Juan takes away the dice, sins of the Jews. he aquí el That's not what he Cordero said. 보라 내 de Dios 죄를 que 지워하는 quita el 하나님 pecado 어린 양이 del pueblo de Israel. No dijo así, sino que dijo, 보라 세상 죄를 지워하는 하나님의 el Cordero, 어린 he aquí el Cordero de Dios que quita mi pecado. No dice así, sino que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él puso 21장 21절처럼 sus manos, sus dos manos sobre la cabeza de Jesucristo. Como dice en Levítico capítulo 16, versículo 1, todo el pecado del mundo pasó sobre Jesucristo. 세상 죄라고 그래요. Y a eso se le dice el pecado del mundo. Americanos, alemanes, peruanos, argentinos, 한국 사람 brasileros, coreanos, 옮겨졌습니다. todo 그리고 예수님은 pasó y 그분을 받기 위하여 Jesucristo para recibir el castigo, 십자가에 못 박혀 죽으시면서 muriendo en la cruz, 다 이루었다. dice consumado es. Dice consumado es. En ese momento, 여러분의 죄가 다 사해지고 el pecado de todos ustedes fueron limpios. Amén. 여러분 그때에 영원히 시대 En ese momento fueron limpios para siempre. 하나님의 제일 중요한 것은 Creyendo en Jesucristo, lo más importante es, cuando uno cree en la sangre de Jesucristo, 우리 마음이 nuestros corazones 죄에서 자유를 얻습니다. llega a obtener la libertad acerca del pecado. ¿Pueden decir amén? 예수님하고 하나님 하나가 되는 거예요. Y así llega a ser uno con 그 하나님의 Jesucristo. 말씀을 믿을 때 Y cuando uno cree en la palabra de Jesús, 능력이 나타나는 거예요. se manifiesta el poder. 저희들 교회에 오는 사람 처음에 오실 때 Y cuando vienen las personas por primera vez en nuestra iglesia, 공부한 사람 aquella persona infeliz era aquella persona que su corazón está vacío, aquella persona que está en medio 그냥 교회에 오는 게 아니고 de la soledad. 오늘 저희 교회에서는 En nuestra iglesia, 장로님들이 los ancianos 많은 형제자매들이 y muchos hermanos, 신앙을 배워서 aprendiendo la vida de fe 만나는 사람들에게 y con quien se encuentren, 어떻게 우리 죄가 넘어갔고 cómo nuestros pecados pasaron 우리 죄를 사했고 y cómo Jesucristo limpió nuestros pecados. No nos limpió momentáneamente. Y nosotros le explicamos todo completamente. Yo también después del culto de la mañana y con algunas personas nuevas también tengo comunión. Y así todos los domingos. Y se levantaron personas que testifican su testimonio de salvación. Desde ese momento puedo ver cómo Dios trabaja vivamente en ellos. No solamente esta mujer, no solamente esa hermana, sino viniendo a nuestra iglesia, diferente a otras iglesias, cómo fueron limpios sus pecados, cómo nuestros pecados han sido lavados en el Antiguo Testamento. Le explicamos detalladamente. Y así cada persona, uno por uno, llegan a recibir el perdón de sus pecados. Cuando uno puede creer con seguridad que sus pecados han sido limpios, se une sus corazones con Dios, ese miembro cambia. Y las personas viendo en nuestra iglesia se asustan. Cuando si vemos a nuestros hermanos siempre tienen gozo, tienen agradecimiento, viven para el Señor y ellos disfrutan entregando su ser al Señor y se ha formado esta iglesia tan hermosa. Eso no quiere decir que no haya problemas. Si Satanás trabaja para que se peleen y hay personas que caen y teniendo comunión lo levantamos de vuelta y mientras que hacemos eso, este evangelio y no solamente
But the gospel is spreading all Trabajamos throughout Korea. 하는 많은 교회는 교회를 다녀도 죄인으로 남습니다. And in many churches, people remain Trabajamos sinners. en todas las áreas. Pastor says they're Hay muchas sinners. iglesias que aún dicen que son pecadores. The elder says that he's sinners. They Los all remain pastores dicen que son sinners. pecadores, los ancianos dicen que son pecadores, hasta los hermanos dicen que son pecadores y llorando piden el perdón. 예수님의 십자가밖에 Eso es porque no lo saben muy bien. Para recibir la salvación, el único camino es Jesucristo. Si nuestros pecados si no hubiesen sido lavados en la cruz, entonces no hay manera de limpiar nuestros pecados. Solamente está la cruz para limpiar nuestros pecados. Para poder tener la seguridad de salvación, hay personas que ayunan 40 días y 40 noches, hay muchos que se vuelven locos. Y unos días, y he visto que para que Dios pueda trabajar en nosotros, la sangre de Jesucristo, hay que creer de que ha limpiado nuestros pecados. Si es que Cristo murió, limpió nuestros pecados en la cruz y nosotros decimos que aún tenemos pecados, quiere decir que Jesucristo fracasó. Ah, Señor, usted murió por mí, pero yo aún sigo teniendo pecado. Eso no tiene sentido. Jesucristo no fracasó. Él murió por nosotros, por nuestros pecados, y por su sangre, todos nuestros pecados, sin dejar ni uno solo, tan blanco como la nieve, ha sido limpio. La Biblia lo dice así. ¿Lo pueden creer? ¿Saben qué es lo que le agrada más al Señor? Es eso. Cristo murió en la cruz para limpiar mi pecado. Alabar al Señor. Desde ese momento Dios empieza a trabajar en esa persona. Los hermanos de nuestra iglesia, recibiendo el perdón de sus pecados, y tienen muchos testimonios. La mayoría de ustedes son pastores. Ustedes también, esta verdad, cuando tengamos más oportunidad, quiero explicar más detalladamente y hablando más exactamente. Cuando uno es libre de su pecado, uno se desconecta del pecado y se conecta con Dios. En ese momento, dentro del corazón de uno entra Jesucristo. La casa del general Naamán se refiere a nosotros que aún uno no ha recibido la salvación. La lepra representa el pecado. Hoy en día muchas personas, como el general Naamán, y sufre por el pecado. Como sufre uno de la lepra, sufre por el pecado. Hoy en día hay muchas iglesias, aunque muchos congregan a las iglesias, pero piensan de que Jesucristo no ha podido limpiar el pecado. Y en Corea hay iglesias que lloran a la madrugada para pedir el perdón de sus pecados. Una vez una iglesia, ya que lloraba a la madrugada, y entonces los vecinos no podían dormir. Y ellos fueron a esa iglesia y le pidieron, está bien que ustedes lloren, pero si nosotros no despertamos por ese llanto, no nos sentimos muy bien. Por favor, hagan algo para que nosotros no escuchemos su llanto. Y entonces ellos prepararon, pero ellos igual se escuchaba, aunque equiparon para que no se escuchara el sonido, pero igual se escuchaba el llanto y tuvieron que mudarse.
La cruz 우리가 죄인이라고 한다. derramó su sangre y limpió nuestros pecados. Si nosotros decimos que somos pecadores, ¿eso qué significa? Que la cruz fracasó. 얼마나 십자가를 모욕하는지, Eso es 얼마나 악을 행하는 것. Eso es gran maldad. Eso es pisotear la cruz. 그래서 우리 죄를 위하여 Jesucristo por nuestros pecados murió en la cruz 대가를 다 y pagó la paga por nuestros pecados. 여러분의 모든 죄를 Todo el pecado de ustedes. 눈과 같이 희게 Limpió tan blanco como la nieve. 영원히 씻었습니다. Limpió eternamente, para siempre, todos nuestros pecados. Tan blanco como la nieve, para siempre. 그래서 우리는 Por eso 그 nosotros 주님을 찬양합니다. alabamos a ese Señor, a ese Dios. 우리를 피를 흘리고 몸을 버려 주었기 때문에 Como Él se sacrificó por todos nuestros pecados, Él entregó su cuerpo. 인생을 드리고 Y por eso yo entregué mi vida al Señor y entregué todo mi ser. Y estoy sirviendo a Dios. Señores amados, 우리가 아직 죄인이라고 가르치지 마십시오. no enseñe de que nosotros aún somos pecadores. 죄인이 아니야. Hermano, tú no eres más pecador. Jesucristo limpió tus pecados. Así dice en la Biblia. 목사님 그래도 제가 기억이 나는데 Pero pastor, aún yo recuerdo mi pecado. 기억이 나야지. Por supuesto que debe de recordar. Sí, uno se recuerda. Y cada vez que uno recuerda, 시대도 기뻐해. y hay que tener gozo, pensando de que Jesucristo limpió también ese pecado. 괴로워하지 말고 Cuando uno tiene memoria de sus pecados, no hay que sufrir, sino, Jesús ha limpiado este pecado también. Y así uno tendrá el mismo corazón con Jesucristo. Y entrando el Espíritu Santo de Dios, uno podrá tener el gozo que no tuvo antes, podrá tener la felicidad que no tuvo antes. Hoy en día, muchas iglesias del mundo de hoy en día están disminuyendo los congregantes, están disminuyendo los jóvenes y solamente quedan unos cuantos ancianos. Pero prediquemos este evangelio. No crean en Jesús que no ha podido limpiar sus pecados, sino crean enJesús que ha limpiado tan blanco como la nieve nuestros pecados. Así Dios trabajará en ustedes, la prédica de ustedes tendrán poder, las personas se van a emocionar, se van a conmover y estoy seguro de que van a poder vivir una vida brillante, llena de luz. ¿Ustedes creen de que Jesucristo limpió todos sus pecados? Amén. Amén. A ver, alcen todos sus manos. Amén. Jesucristo va a estar muy contento. Así es eso. Yo ya limpié. Tú eres limpio. Estás lavado. Tú eres justificado. Eres santo. Solamente tú debes de creer en eso. Eso es creer en mí. Así dice el Señor. Espero que todos ustedes el resto de su vida, quiero que vivan para este evangelio, a sus familiares, a sus parientes, a sus conocidos. Aprendan la Biblia, abran la Biblia y muéstrenle, así miren, así Dios limpió. Naamán tenía lepra y lavándose en el río Jordán fue limpio. Nuestros pecados también, a través de la sangre de Jesús, ha sido tan blanco como la nieve. La Biblia dice que no debemos de creer en nuestros pensamientos, que creamos en la palabra de Dios. Sobreabundará la gracia de Dios en ustedes. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias. Nosotros somos dignos de recibir la maldición, la destrucción. Pero Jesucristo recibió toda maldición en vez de nosotros y nos ha limpiado. Muchas gracias. Nuestros pecados están tan blancos como la nieve. Nos ha lavado perfectamente. Le damos las gracias, glorificamos su nombre, le agradecemos, Señor,
기도하옵나이다. In the name Y of Jesus oramos Christ, en we el pray. nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.